Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente para acompañarlos en vivo a través de la pantalla de T5 satelital. Estamos en simultáneo con FM Infinito. Lluvia sobre la capital correntina, pero aquí estamos para hablar de salud nuevamente. Hoy con nosotros está de invitada la doctora Verónica Costa. Ella es especialista en alergias e inmunología infantil. Y vamos a estar hablando de las alergias en primavera. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, se acerca la primavera, ya estamos ahí. Sí. Imagino que es una consulta y muy frecuente en esta época, ¿no es cierto? Cuando hablamos precisamente de las alergias. Sí, es notable la cantidad de síntomas que comienzan a aparecer en los alérgicos en esta época. Si bien el calendario dice 21, pero ya hace un mes prácticamente que comenzó. Uno comienza a ver las flores que están, los lapachos florecidos, todas las plantas, y aparte los cambios climáticos, tenemos fresquito, calor, humedad, vientos que movilizan pólenes, ¿no es cierto? Es cierto, y bueno, también vemos florecer. Es maravilloso ver flores por todo Corrientes y por todos los lugares, pero también esto provoca un poco más de alergia en las personas muchas veces, y quizás antes de tiempo, ¿no? Como decíamos, con todo el tema de cambios climáticos y demás. Bueno, ¿y qué consultan los padres cuando van, si hablamos de los niños básicamente? En general, los pacientes comienzan a tener más síntomas en esta época, comienzan a tener más crisis asmáticas, los que son asmáticos. El que tiene rinitis comienza con su nariz, que chorrea, que gotea, que se le tapa la nariz, puede provocarle tos también, ¿sí? Y es como que todos los síntomas que vienen se exacerban en esta época, ¿sí? Aumentan la intensidad y la frecuencia. Bueno, decíamos que en esta época del año, ¿no es cierto? Pero ¿hay alguna manera de prevenirlas antes quizás de la primavera en esas personas que ya son alérgicas o que ya presenten un cuadro de asma? Sí, en general los pacientes que saben que en esta época comienzan a presentar síntomas deben consultar antes para que uno pueda hacer un plan de tratamiento preventivo para evitar, ¿no es cierto?, todas estas molestias, estas exacerbaciones. Y en cuanto al asma, ¿qué pasa con los asmáticos en esta temporada del año? Bueno, los asmáticos son muy sensibles al cambio climático. En general en Corrientes no hay muchos alérgicos a los pólenes por el tipo de clima, ¿sí? Más que nada son alérgicos a ácaros, ¿no es cierto?, que están en el polvillo, pero igual los desequilibrios climáticos de temperatura, presión atmosférica, vientos, hace que comiencen con sus crisis de tos, sus crisis de asma, ¿sí? Entonces los síntomas pueden aparecer en cualquier momento del día, durante la noche, a la madrugada, o les puede impedir, a veces durante el día también, pero al hacer actividad física pueden comenzar con tos, con dificultad para respirar también. Bien. Doctora, ¿y con qué frecuencia pueden llegar a suceder las crisis de asma, por ejemplo, en esta época del año? Y bueno, eso depende, si el asma está controlado o no. Si es un paciente que no tiene tratamiento y la va a pasar bastante mal porque va a tener sus síntomas en forma diaria. Eso depende de cada persona y el tipo de asma que tenga. Pero el que no tiene un tratamiento va a tener los síntomas diariamente, ¿sí? Con un control adecuado los síntomas son mucho más leves o directamente no tiene. Y si hablamos de las alergias, básicamente, ¿hay distintos tipos de alergia? A ver, hablando de la primavera, en general siempre uno habrá escuchado que hay pacientes que dicen tienen, por ejemplo, rinitis estacional, ¿sí? Porque hacen la referencia a que en esta estación del año comienzan con los síntomas. Y hay otros que tienen un tipo de rinitis, por ejemplo, o de síntomas asmáticos también que se presentan durante todo el año, ¿sí? Los que tienen alergia estacional, hay un grupo de pacientes que pueden ser alérgicos a pólenes, ¿sí? Bien. Y no son los pólenes de las flores, ¿sí? Las flores que, como decíamos hoy, el apacho, bueno, no. Sino, no son las plantas vistosas, las flores vistosas, porque esas tienen un polen que se transporta por los insectos o por los pájaros, ¿sí? El pájaro va a ir al buscar el néctar, ¿no es cierto?, de la flor, queda adherido en su plumaje o en el cuerpo del insecto y es transportado. Ese tipo de pólenes no provoca alergia. El que provoca alergia es el polen de las gramíneas o el pasto, digamos así, las malezas, los árboles, que es muy pequeño
y se transporta con el viento, ¿sí? Claro. Ese es el que provoca. Está en el aire, está en el aire. ¿no? Y si bien hay pocos alérgicos a pólenes en Corrientes, los que son alérgicos suelen ser alérgicos o a gramíneas o a malezas, ¿sí? A las malezas. Perfecto. Doctora, ¿hay alguna manera de saber qué tipo de alergia tiene este paciente o alguna manera de conocer algún estudio como para saber básicamente a qué es alérgico? Bueno, es muy importante la historia clínica, ¿sí? Porque de ahí va a surgir el tipo de estudios que uno quiere hacer o que le va a hacer al paciente según los síntomas que tenga. Entonces, un paciente que tiene síntomas durante todo el año, sí, yo no voy a pensar que puede ser alérgico a un polen o hacer hincapié en eso. Pero si es un paciente que tiene síntomas en la estación, bueno, sí, voy a investigar. Y para eso se pueden hacer distintos estudios. Si es un paciente con rinitis, uno hace estudios sanguíneos para evaluar la inmunoglobulina E, radiografías para ver cómo están sus senos paranasales, para ver cómo están sus adenoides también, porque suele estar asociado el tamaño ¿Tiene del algo que ver eso? Sí, en general los riníticos pueden tener aumento de las adenoides, sobre todo los chicos, ¿no es cierto? También se hacen otros estudios, en el caso del asma, estudio de función pulmonar, donde se evalúa cómo está funcionando su vía respiratoria inferior, ¿sí? Que eso después nos permite evaluarlo al paciente y estadificarlo también. Bien, ya hicimos un balance básicamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Te recuerdo que estamos en vivo y vamos a guardar a cada una de tus consultas. La doctora Verónica Costa las va a estar respondiendo a cada una de ellas. Establecemos una pausa y ya regresamos aquí en Por Más Salud. Estamos aquí en Por Más Salud con la doctora Verónica Costa. Ella es especialista en alergias e inmunología infantil. Y estábamos hablando de las alergias, ¿no es cierto? Sobre todo en esta temporada, que es como un poquito más frecuente que por ahí las personas consulten. ¿Qué tipo de estudios se le realiza a estos pacientes, doctora, cuando ingresan a una consulta? Bueno, hoy decía la importancia del interrogatorio, ¿no es cierto? Eso es la base. Saber cuándo el paciente presenta los síntomas, con qué intensidad, en qué momento del día, si hay antecedentes familiares. Luego se piden análisis de sangre en los que se evalúan cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos. Se piden inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina E, que es la que aumenta en los pacientes alérgicos, ¿sí? Esa está elevada en un porcentaje muy elevado de pacientes alérgicos. Y también se hacen los test cutáneos, ¿sí? Que es la prueba de alergia, como le dice la gente, para que nos permite evaluar la hipersensibilidad inmediata y saber a qué es alérgico el paciente, a qué responde. Bien, ¿y cómo se realiza esta prueba de alergia y en qué zona, como para saberlo? Bueno, el test de alergia se realiza en el antebrazo. Se colocan las gotas de los alergenos que uno quiere investigar según la edad del paciente. Y luego se realiza una pequeña punción con una lanceta muy pequeñita. La punción es muy superficial porque debe llegar en la parte superficial de la piel, ni siquiera sangra, ¿sí? Es bien superficial. No es dolorosa, vamos a decir, y recordar como para que sepan, ¿no? La sensación es de picazón, ¿sí? Uno siente como que pica. Y luego se aguardan, se esperan unos 20 minutos para que se produzca esta reacción. Luego de eso leemos las reacciones. En el caso de que el paciente sea alérgico a un determinado alergeno, se va a formar una pápula, una ronchita en el sitio de la punción. ¿Y cuáles son esos alergenos que se colocan como para saberlo? Bueno, uno generalmente utiliza alergenos de ácaros, ¿no es cierto?, que son estos bichitos que están en el polvillo, que es la causa más importante de alergia en nuestra zona. ¿Dónde se encuentran los ácaros? Los ácaros están en el polvo del ambiente, de adentro de la casa, ¿sí? El polvo de hogar, ¿sí? Todo lo que contenga polvo en el lugar donde viven los humanos. Por ejemplo, almohadas, colchón,
frazadas, los acolchados, alfombras, cortinas, estantes, peluches. No se ven, pero vamos a recordar que están ahí. Sí, sí, exactamente. Bien. Sí, ¿Y hay alguna ahí. manera de también tener un poco de precaución? Uno desde su casa, ¿qué se puede hacer? Bueno, si uno detecta que este paciente es alérgico a los ácaros, se indica un control ambiental, o sea, tratar de que el paciente en su habitación, que sobre todo los chicos pasan un buen tiempo ahí, porque entre que duermen y juegan, están unas cuantas horas en el día, por lo menos 10 horas en el día seguro que van a estar. Tal cual. Lo que debe hacer es tratar de evitar la acumulación de polvo, ¿sí? Que la habitación sea lo más sencilla posible, sin muchos amoblamientos, sin tantos adornos, sin tantos peluches, que están frecuentes. almohadones, exactamente, ¿sí? Entonces es más fácil limpiar. La limpieza debe ser con un trapo húmedo, no hay que barrer ni pasar un plumero, se debe airear los ambientes, ¿sí? Y también una cosa que uno puede hacer con la almohada, los acolchados, inclusive con los peluches, es congelarlos, ¿sí? Porque al congelar lo que uno hace es matar el ácaro y luego se realiza un lavado. Entonces se puede guardar todo en una bolsa en el freezer durante la mañana, por ejemplo, y por la tarde se lava todo y de esa forma se retiran los alergenos que quedan en las prendas. Vamos a imaginarnos que hay niños que duermen con algún peluche que tomaron cariño y se duermen abrazados a eso, ¿no? Y bueno, es una buena manera también de prevenir. Exacto. No privarse, no sacarles, pero también hacer una prevención con esto. Yo lo que les digo es que no sacarle todos los peluches. Si tiene uno con el que duerma, bueno, que siga teniéndolo, pero que cada 15 días se realice esta higiene, ¿no es cierto?, del lavado y del congelado y el posterior lavado. Perfecto. ¿Qué otros alérgenos se realizan en esta prueba? Bueno, también se investigan los hongos, ¿sí?, que son los hongos que se encuentran dentro de la habitación de las casas, en las humedades, en las zonas de humedades, y otros hongos que están fuera de las casas, por ejemplo, debajo de las hojas que están en el jardín, ¿no es cierto?, en plantas, bueno, ese tipo de hongos. También es muy frecuente la alergia a cucarachas, ¿sí? Las cucarachas dejan su orina, su materia fecal, ¿no es cierto?, en el polvo doméstico y eso también puede provocar síntomas. ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Bueno, los pólenes que se realizan en chicos en general mayores de 5 años o cuando uno tiene alguna sospecha. Luego también se pueden hacer, depende de dónde viva el paciente, polvo de cereales, si vive en una zona donde hay silos o donde hay lugares donde almacenen los cereales, en regiones agrícolas. También se pueden realizar test a alimentos si es necesario, en el caso de que uno, según la historia clínica, lo requiera. ¿Cuándo se manda un estudio para saber a qué alimento es alérgico, por ejemplo, un niño? ¿A quién se le efectúa? Cuando uno tiene una sospecha, por ejemplo, en un paciente que es alérgico, un bebé que tiene síntomas cutáneos con la ingesta de leche de vaca, por ejemplo, se pueden evaluar, ¿no es cierto? Aparte con técnicas de laboratorio también se hacen test cutáneos, o en pacientes que tengan urticaria, sí, que son las ronchas esas que aparecen cada tanto y que uno sospecha que puede ser un alimento el que las provoca, también se hace ¿En cualquier test. zona del cuerpo puede llegar a aparecer, doctora, o hay algún lugar en específico donde la uno pueda urticaria hacer? en general suele ser generalizada, ¿sí? Aparece salvo un tipo de alergia, que es la alergia oral, que suele aparecer en la región de la boca, ¿no es cierto? Pero en general la urticaria suele ser generalizada. Y cuando comen alguna fruta, porque eso yo imagino que también debe ser frecuente en los niños y queda todo como una ronchita alrededor de la boca. Claro, bueno, y ahí uno tiene las sospechas, ¿sí? Porque hay alimentos que provocan eso. La leche de vaca, por ejemplo, hay chicos que tienen el contacto con la leche de vaca o con el yogur y roza la piel y ya tienen una ronchita en ese lugar, ¿sí? O con algunas frutas también puede ocurrir. Hay que estar atentos entonces. Exactamente, a esto, ¿no? sí, hay que estar atentos y en general siempre la consulta viene más o menos con la sospecha. Los papás suelen sospechar. Hay veces en que, bueno, los síntomas son, hay alergias alimentarias que realmente los síntomas son bastante difíciles, digamos, no es lo habitual y uno por ahí tiene que pensar un poco más, indagar un poco más para llegar al diagnóstico, pero muchas veces ya la sospecha la suele traer
la mamá o el papá o el pediatra. ¿A qué alimentos se puede ser alérgicos, por ejemplo? Y bueno, la principal causa de alergia alimentaria en la Argentina es la leche de vaca. Bien. ¿Sí? Luego también está... ¿Y de ahí sus derivados, doctora? Y los derivados, claro. Cuando uno es alérgico a la proteína de la leche de vaca, entonces los síntomas aparecen con la leche y sus derivados. Claro. Dentro de lo que están yogures, manteca, queso, grasa también, la grasa... Sí, que se utiliza sobre todo para panificación, la grasa vacuna, tiene proteínas, entonces también pueden reaccionar con eso. Uno tiene que estar atento y, como siempre decimos, consultar a manera de prevención, ¿no es cierto? ¿Y a los insectos se puede llegar a tener algún tipo de alergia? Sí, la alergia más frecuente que uno observa a insectos en los chicos es la alergia, por ejemplo, a mosquito o pulgas, que se manifiesta como si fuera que el chico hubiera tenido un montón de picaduras en los miembros inferiores y superiores, ¿sí? Son chicos que uno los ve y parece que le hubieran picado un montón de bichitos, ¿sí? Y tienen muchísimas marquitas de picadura en piernas y brazos, ¿sí? Eso se llama prurigo. Y es la causa más frecuente de alergia a insectos, ¿sí? Que en realidad no es una reacción de tipo inmediata, sino es que el insecto pica y al ratito nomás se brota todo, sino que aparece con el transcurso de las horas, van apareciendo las lesiones, ¿sí? Y los insectos que suelen estar implicados son el mosquito o la pulga sobre todo, que es muy común en las casas porque la traen los animales domésticos. Y bueno, y luego existen otros tipos de alergias, como por ejemplo las alergias a himenópteros, o sea, a abejas, a hormiga colorada, ¿sí? También. La hormiga colorada, cuando pica a un chiquito que tiene alergia, es impresionante cómo deja en la zona donde pica, ¿no? Una hinchazón que uno muchas veces termina pensando que si no vio lo que picó, es como que se haya lastimado en esta zona y queda como muy hinchada. Pero bueno, también se puede llegar a tener alergia entonces. También. Es importante aclarar que la hormiga colorada, si bien puede provocar una reacción alérgica, si pica a un nene muy chiquito, un nene de 1 año, y sobre todo si pican varias, puede tener una reacción como si fuera alérgica. Si uno piensa, uy, este chico es alérgico, pero en realidad es el efecto del veneno, ¿sí? Claro. Al ser el cuerpo más pequeño, para metabolizar el veneno tiene una forma diferente, ¿no es cierto? Entonces, las reacciones pueden ser locales, en el lugar donde picó, importantes, ¿no es cierto? Puede hincharse mucho, y también puede tener enrojecimiento en todo el cuerpo, fiebre, y tal vez no es alergia, ¿sí? Eso se va evaluando, ¿no? Hay que evaluarlo, hay que ver, hay que hacer un seguimiento de ese paciente, pero no todas las veces va a ser, en el caso de la hormiga colorada, una alergia. Eso es bueno aclararlo, ¿no es cierto? Para que uno pueda informarse y saber, porque salimos a correr y no sabemos qué pasó. Igualmente, cuando el chico está, como describíamos, el tratamiento es igual que como si tuviera una reacción alérgica, exactamente. Sí, ¿Qué otro tipo de alérgenos uno cuando consulta en este test de alergia se hace esta prueba? Bueno, los pólenes que decía, más allá de los 5 años, ¿no es cierto? Y bueno, y luego dependiendo, ¿no es cierto?, casos más raros, por ejemplo, pacientes que viven en el campo y están en contacto con caballos, se puede hacer también para los animales, ¿no es cierto?, de granja, las plumas, para la gente que por ahí habita en lugares donde tienen gallineros, otro tipo de cosas, que por ahí también pueden ser alérgicos, presentar alergia a plumas, ¿no es cierto? Y bueno, ya alguna otra cosa un poco más, pero en general es eso. Y dependiendo a qué sea alérgico, ¿siempre se presenta de la misma manera, de acuerdo a qué tiene, o va cambiando los síntomas? Sí, no es exactamente igual. O sea, por ejemplo, el que es alérgico a los ácaros y tiene rinitis, va a tener sus síntomas de forma persistente, o sea, todo el año va a ser un chico que va a estar siempre congestionado o teniendo crisis de broncoespasmos frecuentes según la exposición, ¿sí? Tiene exacerbaciones, hay épocas en el año en que empeora, ¿sí? Sobre todo en otoño e invierno, porque aparte de que uno está más tiempo encerrado, ¿no es cierto? Pasa más tiempo dentro de la casa, en contacto con los alergenos, también se suman todas las virosis, ¿sí? Digamos, los agentes infecciosos que en la época producen enfermedades respiratorias, entonces se suman en los chicos las dos cosas. Y también los ácaros tienen una época en la que se reproducen más, y en esa época, que es esta,
tienen también más síntomas los pacientes. Claro, ahí presentan más tanto los asmáticos como los alérgicos. Exacto. Si no están controlados, como decíamos. Exactamente. Tenemos algunas consultas, doctora. Tengo un hijo de 2 años que todas las mañanas cuando se levanta comienza a estornudar. ¿Puede ser alergia? Marcela de Corrientes, que mandamos un beso grande. Sí, la alergia puede empezar a cualquier edad, ¿sí? Muy chiquito puede tener alergia. Lo que habría que ver si en la familia hay alguien que tenga síntomas similares y ahí, bueno, prácticamente ya diríamos que sí, que lo más probable es que sea alergia. ¿Tiene mucho que ver eso? Claro, en general sí, el factor hereditario para la alergia es muy importante. ¿Para el asma también? Para el asma también. Bueno, sí. Tenemos otra consulta. Doctora, tengo 23 años y soy asmática. ¿Qué puede mejorarme? Carla de Saladas. Bueno, la verdad que hay muchas cosas que puedan mejorar. Primero, realizar una consulta para saber qué tipo de asma tiene, ¿sí? Cómo es, cada cuánto tiene sus crisis, si está medicada o no, si hace actividad física o no, si tiene algún estudio, ¿sí? O sea, habría que evaluarla a la paciente, es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Claro. Es a realizar los estudios que necesite, estudios de función pulmonar, para también estadificarla, y bueno, y luego de ahí ver cuáles son los factores desencadenantes, ¿sí? Ver qué desencadena, si es el ejercicio, si es el cambio de clima, y depende de eso uno va a medicar, ¿sí? Hay pacientes asmáticos que por ahí con un aerosol, un broncodilatador, un salbutamol, con eso solo, cada tanto están bien. Hay otros que no, hay otros que necesitan una medicación en forma prolongada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que estadificar qué tipo de asma tiene. Como siempre decimos, consultar, ¿no es cierto? No medicarse, no inventar nada, siempre la consulta tiene que ser con un profesional. Exacto. Bueno, vamos a continuar respondiendo a cada una de las preguntas que nos lleguen a través de nuestra línea de comunicación. Ahora establecemos una pausa y ya regresamos.